porque estamos ahora sí en nuestro segmento saludable del día de hoy, nada más y nada menos con el doctor Sebastián Elcano. Buenas tardes, bienvenido de Clínica Australis. Pues gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Vamos a estar hablando un poquito. Claro que sí, un placer recibirte también acá porque es un temazo y siempre nos lleva a todos, ¿no? A tener más cuidado con nuestra salud bucal también. Y vamos a hablar de enfermedades de las encías, ¿verdad? Clave. Sí, son una de las patologías más abundantes y más que nos agarran a todos también en toda la población. Y bueno, vamos a charlar un poco lo que son las enfermedades de las encías, cómo se manifiestan, cómo tratarlas, cómo prevenirlas. Tal cual. Y más, y vamos a clasificarlas un poco. Que uno para no se da entender. cuenta a veces que capaz que tiene algo, tiene una molestia o tiene quizás alguna inflamación y te diste cuenta y de repente ya está sucediendo Claro, algo. mayormente uno detecta que está pasando algo porque sentís un poco de dolor, inflamación en las encías o Tal las ves que cual. están rojas, inflamadas, sangran y bueno, ahí arranca todo. Claro. Y que no hay que esperar que eso pase, ¿no? Ahora No, nos vas a contar. mayormente, como en toda la vida, más vale prevenir que curar, Exacto. pero muchas veces uno resuelve cuando se encuentra con el problema, mayormente. Tal cual. Sí, completamente. ¿Cómo se originan y cómo es ese tratamiento, por favor? Bueno, las enfermedades de las encías arrancan con, como te decía, con un proceso inflamatorio en el cual uno percibe las encías se ponen rojas, empiezan a sangrar, empiezan a doler. Luego, un poco más clínicamente, lo que sucede es alrededor de las estructuras dentarias se deposita una biopelícula transparente, la cual genera una superficie rugosa para que después se empiece a depositar sarro progresivamente, bien, en cuestión de se va estratificando, se va acumulando una capa sobre la otra, y luego empiezan a aparecer bacterias, se forma una bolsa que se llama bolsa periodontal, que vamos a hablar después de eso, que eso genera un bolsillo para que las bacterias se meta sarro, se meta resto de comida, y los cuales van a empezar a hacer que el cuerpo vaya reaccionando, intentando defenderse, pero mayormente lo que sucede es que se va perdiendo encía, se va perdiendo hueso, hasta que finalmente terminamos muchas veces perdiendo las piezas dentarias. Qué Entonces, bueno, bárbaro. eso es un poco en Y línea ese general. es un proceso que empieza con el descuido, ¿verdad? ¿O cómo es que empieza a generarse también? ¿En qué edades? Sí, mayormente empieza por la falta de higiene bucal. Claro. Y muchas veces también por el tema de, bueno, lo que hablamos en la vez anterior, la entrevista anterior sobre el bruxismo. Entonces tenemos causas por trauma y causas por falta de higiene y después se convierte en algo multifactorial. Empiezan a aparecer un montón de factores que se van agregando, como puede ser el sarro, los restos de comida por no cepillarse, la contaminación bacteriana, se forma ese bolsillo que te decía y ahí empieza a convertirse en algo más grave, ¿no? Claro. Como lineamientos generales, la enfermedad periodontal arranca con una definición que se llama gingivitis, que es el término más conocido. Ese que más se usualmente. escucha, claro. La gingivitis básicamente, si desglosamos la palabra, es gingiva, significa encía. Vitis, inflamación de las encías. Tal Es cual. un proceso totalmente reversible. Bien, si lo agarramos a tiempo, lo que hay que hacer básicamente es concurrir al odontólogo, mejorar por ahí la forma de cepillarse. Por ahí uno se cepilla, pero es la forma, es clave. Ajá. Ahora vamos a tocar Sí, un sí, poquito sí. al respecto cuando hablemos de cómo tratarlo. Y sobre todo, el tratamiento odontológico. Bien. Un tratamiento oportuno y una buena higiene bucal va a hacer que las encías se desinflamen y vuelvan al estado de salud. Y con eso remite la gingivitis. Sin embargo, si eso no sucede, evoluciona negativamente. Obviamente siempre las enfermedades son más hacia lo peor para Claro, uno, ¿no? Para la exactamente. salud. Y lo que sucede es que empiezan a acumularse más sarro, el sarro ya se convierte en cálculo, que es una piedra básicamente, Claro. se fijan a los dientes y ya no sale con el cepillado. Entonces hay que hacer un tratamiento periodontal más profundo, porque si no pasa a ser una periodontitis. Y ahí, Epa, ahí se puso más ahí grave. entramos en un tema más complejo porque ya hay pérdida de encía y hay pérdida de hueso en la periodontitis. Wow. La periodontitis, por definición, sería periodonto, que son los tejidos que rodean a la pieza dentaria. Bien, itis, de vuelta, inflamación. Inflamación de todos los tejidos, pero ya hay pérdida de sustancia. Hay pérdida de encía, hay pérdida de hueso, y en el peor de los casos eso termina con pérdida de la pieza dentaria. La periodontitis leve inicia con eso, la bolsa periodontal, que te decía. La bolsa periodontal es una bolsa que
se hace un bolsillo entre la pieza dentaria y la encía que va separando la encía. La encía sana está insertada y está pegada a la pieza dentaria. O sea, si uno lo mira de costado, se ve insertada en filo de cuchillo en punta contra la pieza. Cuando se empiezan a meter bacterias, que ahora vamos a hablar una cuestión muy importante que sucede bacteriológicamente, además de lo que se ve en la boca, a nivel sistémico, lo que sucede en el organismo, es que esas bacterias pueden acarrear con otro tipo de patologías mucho más complejas, como puede ser cardiopatías o accidentes cerebrovasculares. Entonces, atención con eso. No sabía que la gravedad que puede tener, ¿no? Hay que prevenir eso, Claro. porque muchas veces no se habla al respecto y hay una bacteria llamada Porphyromonas gingivalis. Hay un montón de publicaciones, están hablando mucho los cardiólogos al respecto de eso, que si se contamina la sangre con esa bacteria puede generar cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, y muchas veces primordialmente es la puerta de entrada para que sea un factor de riesgo. Entonces no solamente afecta a la cavidad bucal, que no es poco, sino que también puede generar otro tipo de patología, como por ejemplo cardiopatías. Entonces, bueno. Qué bárbaro. Bueno, entonces es fundamental la consulta a tiempo y el tratamiento, ¿verdad? Exacto, es ver eso, porque como te decía, una periodontitis leve se puede frenar y se puede controlar y podemos volver a tener la encía igual. La pérdida ósea se puede llegar a tratar con algún especialista en periodoncia, o a veces contener lo que tenemos y mantener una encía sana, sabiendo que las cicatrices, entre comillas, la pérdida de hueso que estuvo ya está, pero hay que conservar las piezas, porque si eso avanza, volvemos a perder hueso y en un momento los dientes se empiezan a tambalear y se caen. Entonces, bueno, la idea es no llegar a eso. Hay mucho tiempo para que eso no suceda, entonces hay que tratar de visibilizar el problema, ir a la consulta con el profesional. Bien. Y hacer autocrítica también en cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos estamos cepillando los dientes, cómo estamos comiendo, si usamos protección. Ahora vamos a hablar de los métodos preventivos y cómo tratarlos. ¿Cuáles serían esos métodos? Porque es importantísimo también tener la consulta a tiempo y saber cómo tratarlo. Bueno, primordialmente un cepillado consciente. Bien. Un cepillado consciente significa no solamente cepillarse los dientes y pasar el cepillo para cumplir, sino Porque llegaste y claro, hiciste así nomás. cumplí, Sí. me cepillé, me lavé los dientes. Se como siente el decía sabor a antes. menta, listo, Claro, ¿no? que quede la boca saborizada. Tal cual. El tema del cepillado es el barrido mecánico, esa es la función del cepillo, no es enjuagar la boca y que quede con gusto a menta, porque si no te pasás un enjuague bucal y ya está. El tema es lograr mantener una higiene correcta bucal en general, pero de las encías, y tratar de que el cepillo pase entre el borde del diente, en el cuello del diente contra la encía, para que no se deposite sarro. Y si esas encías están inflamadas, ayudar con el cepillo a que drenen de alguna manera esa inflamación y vuelvan a estar en estado de salud, para disminuir la pérdida, si es que hay, y volver a que la encía esté en estado, y si es solamente una inflamación, lograr que ese pequeño sangrado desinflame las encías y volvamos a estar en condiciones normales. Esa sería la primera. La elección, aparte del cepillo, clave para cada uno, ¿no? Exacto, También. bueno, también puede ser tópico para otra charla, un tema que parece sencillo, pero te diría, la gran mayoría de la gente se cepilla los dientes en forma automática, pero no saben cómo hacerlo realmente. No, si vos haces una estadística en calle, preguntás cómo te cepillas los dientes, mayormente la gente no sabe. Entonces es importante tomar conciencia de la forma, no solo del hábito, sino de la manera en la cual uno lo tiene que hacer, porque tampoco no es un exceso de fuerza, es hacerlo constante y continuo y buscar de qué forma pasar el cepillo sobre las estructuras para que eso sea efectivo y poder lograr el cometido, que es mantener la salud bucal. Tal cual. La otra cuestión ya un poco más activa, lo que hablamos en otra ocasión, es el tema de las placas de relajación. Obviamente el trauma cruzal que genera el bruxismo tiene repercusión en las encías, porque aplasta las encías y los ligamentos que rodean la pieza dentaria. Claro. Exacto, y a la larga eso genera rescisión de hueso, hay una pérdida obviamente también por cuestiones traumáticas. Entonces la enfermedad periodontal tiene, como te decía, a veces una etiología o una causa, por decirlo de una manera más a tierra, empieza con una inflamación, bien, por cuestiones traumáticas muchas veces, o por una falta de higiene, después se agregan bacterias y después es un combo. Y ese combo, si no se frena a tiempo con un buen tratamiento periodontal, una placa que frene o amortigue el impacto, que básicamente las placas hacen eso, amortiguar
el impacto del bruxismo, que es una vía de descarga que viene del cerebro, entonces no lo podemos controlar. Podemos hacer yoga, podemos ir a caminar a la montaña, pero no se puede decir que esto se puede curar, ya lo hemos charlado. Entonces lo que hay que hacer es tratar de tener una correcta conducta para proteger a los tejidos que rodean los dientes, porque si no, vamos a tener los dientes sanos, pero en la mano. Básicamente. Entonces, no estaría sirviendo. Dios mío, no te diste cuenta y de repente, claro, porque te quedaste con los dientes en la mano. Exacto, entonces bueno, un poco poniéndole una forma de humor, ¿no? Que aparte así entran las cosas más fáciles, ¿no? Impresionante. Así quedó. Que esa sería un poco la idea de proteger. Exacto. Y de cuidar. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que lo podés hacer también en Clínica Integral Australis, donde usted, mi querido doctor, está atendiendo, que aparte de atenderme a mí, atiende a muchísima gente en Diagonal 9 de Julio 113, pleno centro de Neuquén, en el piso 2. Correcto. Para hacer consultas también y bueno, todo, cirugía, odontología, estética, implantes, limpieza, tratamientos de conducto, prótesis, la verdad que espectacular. Y todo esto también para no quedarse aparte, porque quizás, y soy testigo presencial de que uno se va quedando, ¿viste? Lo va dejando como para después. Y ahí pasa las si bien uno vive de esto y tenemos todas las especialidades en odontología, como dije al principio, más vale prevenir que curar, si bien eso va en contra del negocio de la odontología, uno como profesional de la salud lo primordial es velar por la salud del paciente, entonces si hay que reparar, reparamos, pero si podemos prevenir, mejor, bienvenido sea. Con un profesional y con una buena consulta como tiene que ser, por supuesto, con un especialista como lo es usted, mi querido doctor, ¿eh? Sí, la idea es, como te digo, trabajar, voy a redondear un poco con lo mismo que decíamos el otro día, tratar de ser consciente de los hábitos que tenemos, de elegir los tiempos en las cosas útiles y de tratar de hacer las cosas a conciencia. Solo con cumplir no alcanza. Así que básicamente eso, y si hay que arreglar, lo esperamos por la clínica, con todo gusto, un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, ayuda a agarrar las cosas temprano y evitar consecuencias peores. Para toda la familia, para niños también. Niños, adultos, en todas las especialidades. Claro que sí. El número de teléfono es 2993-329400, 2993-329400, Diagonal 9 de Julio 113, piso 2. Australix Clínica, gracias doctor por venir. Gracias por la invitación. La próxima, ya seguro con un tema muy importante como siempre, ¿no? Vamos a seguir ampliando información y que esperemos que a la gente le sea de interés. Hay mucho y llega el momento, siempre es un buen momento para cuidarse, de la mano también del doctor Sebastián Elcano. Gracias. Gracias por la invitación. Tan joven y tan talentoso. Muchas gracias. Por favor. Gracias, mi querido. Gracias.